¿Cuántos sabemos que Dios es santo? ¿Y sabemos lo que eso significa? Porque muchas veces lo decimos, pero muchas veces no sabemos qué significa eso, cuál es la implicación. Por ejemplo, el Salmo 111, versículo 9, nos dice: santo y temible es su nombre. Isaías 57, 15, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Santo. También encontramos otros versículos en donde nos habla, en Isaías 40, 25, que Él es santo, que su nombre es santo. Ahora, ¿qué significa la palabra santo? En el hebreo es la palabra Kadosh. ¿Y alguien tiene una idea de lo que significa? Significa separado, marcado. En hebreo esa palabra. Retirado del uso común. En hebreo es la palabra Kadosh. ¿Kadosh o Kadosh? ¿Cómo dice? Kadosh. Retirado de uso común. O sea, es algo que es puesto aparte, que no puede ser considerado como cualquier cosa. Es algo que es considerado como algo sagrado. Es algo que es algo especial. Es algo que está separado, que está marcado, que está retirado de uso común. Esto significa, o tiene dos grandes implicaciones importantes. Significa que Dios trasciende sobre su creación. ¿Qué significa trascender? Sobreescalar. Trascender es tras, es sobre, escandere, escalar, sobreescala, sobrepasa, va más allá de toda su creación. Dios está sobre su creación. Dios está por encima de su creación. Él no puede ser catalogado como uno de nosotros, como algo común, como alguien. Él está por encima, Él trasciende, Él está más allá. Él es totalmente distinto de todo ser creado. Por eso Él no puede ser considerado como común o como alguien como nosotros. Ahora, no sé si han notado, pero uno de los atributos que más se menciona en la Biblia sobre Dios es su santidad. O sea, si ustedes se fijan, nunca van a ver que dice Dios es amor, 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 o Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Pero si nosotros vamos a Isaías, capítulo 6, ¿qué es lo que los ángeles dicen? Santo, santo, santo. Este atributo es preeminente. ¿Qué significa eso? Preeminente. ¿Alguien tiene una idea de qué significa preeminente? Pre es antes, pero eminente. Permanente. Preeminente es Preeminente. que todos los demás atributos son una expresión misma de su santidad. Es como, por ejemplo, yo, Ivonne, tengo ojos color miel, un color de piel blanca. Bueno, los atributos de Dios, que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es fiel, son expresiones mismas de su santidad.
Eso significa preeminente, es decir, que cada uno de sus atributos es una expresión misma de que Dios es totalmente diferente a cualquier otro ser. Porque no hay nadie como Él, no hay alguien que ame como Él, no hay alguien que sea fiel como Él, no hay alguien que sea perfecto moralmente hablando como Él. Entonces, cada uno de sus atributos es una expresión misma de que Él es totalmente diferente o separado o fuera del uso común. Es una expresión de que Él es totalmente diferente a cualquier ser creado. Por eso la Escritura dice que alabemos al Señor en la hermosura de su santidad. Cada uno de sus atributos son una expresión de hermosura, porque nadie es como Él y nos da evidencia, da una expresión misma de su santidad. Cada uno de sus atributos da una expresión misma de que Él es santo. Por eso, cuando hablamos de que la santidad de Dios es el atributo preeminente, es porque cada uno de sus otros atributos testifican que no hay nadie como Él, que Él es totalmente separado, distinto, que Él trasciende, que Él está por encima de cualquier otro ser, porque Él está más allá y es más asombroso y es más maravilloso y es una expresión misma de que Él es único, que no hay un Dios como Él. No hay un Dios tan santo, tan único como Él. Entonces, cuando hablamos de preeminente, estamos hablando de que es el atributo que en cierta forma más se presenta en la Escritura de cómo es Dios. Porque cada uno de sus otros atributos, que los vamos a estar viendo y estudiando más adelante, son una expresión misma de quién es Él. Y así como cada uno de nosotros tiene cualidades diferentes que lo hace ser y ser una expresión diferente, y en su esencia cada uno el Señor lo hizo hermoso. Bueno, los atributos del Señor son la expresión misma de su hermosura. Y eso lo hace a Él ser santo, santo, santo. Totalmente, alguien totalmente incomparable. Alguien a quien jamás alguien se le va a poder igualar. Es lo que está diciendo, lo que significa, que es lo que significa que Dios es santo. Entonces, qué bello es que cuando dice que alabemos a Dios en la hermosura de su santidad, es poder, cuando ya Dios abre nuestros ojos de nuestro entendimiento para ver cómo realmente es Él. Así como nosotros en lo natural vemos, pues Laura, por ejemplo, tiene ceja negra, gruesa, marcada. Y es evidente para nosotros, bueno, cuando Cristo se sienta a la mesa con nosotros y nos empieza a revelar quién es Dios, y empezamos a ver cada uno de sus atributos, el conocer cada uno de sus atributos es una expresión tan hermosa de su santidad, de que Él es, podemos decir, si no hay alguien como tú, Señor. O sea, ¿quién puede amar como tú amas? ¿Quién puede tener paciencia como tú la tienes, Señor? ¿Quién es tan fiel como tú? ¿Quién es tan justo como tú? ¿Quién es tan puro como tú? ¿Quién es sin pecado como tú? Porque muchas de las veces la palabra santidad solo la relacionamos con pecado, pero la palabra santidad da mucho más que eso. La palabra santidad significa totalmente separado, distinto, diferente a cualquier otro ser creado. Entonces ya podemos entender por qué este atributo está por encima de todos, porque este atributo, cada uno de los demás atributos son una expresión misma de que Él es santo. O sea, es una evidencia misma de que Él es totalmente alguien incomparable y que Él lo trasciende y está por encima y va más allá y lo supera a toda creación, a toda criatura, a todo ser creado, en asombro, en maravilla, en deleite, en hermosura, Él, solo Él.
Entonces, la santidad es el atributo preeminente de Dios y es la verdad más grande que nosotros podemos aprender acerca de Él. Es por eso que comencé, ahora sí que ya abordando el tema de los atributos del Señor, hablando sobre que Él es santo. Entonces ya sabemos cuando nosotros le decimos Señor, porque hay que cantar con el entendimiento también. O sea, cantamos con el espíritu, pero hay que cantar con el entendimiento. A veces le decimos, tú eres santo, pero no sabemos ni lo que eso significa. Y ahora es, ya lo entiendo. El que tú eres santo, Señor, significa que no hay otro ser como tú. Y que cada una de tus características, de quién tú eres, de tu esencia, de evidencia de que eres un ser totalmente separado, que eres un ser marcado porque tú eres el único que eres así y que tú no te podemos encasillar como alguien X o algo o alguien de uso común. Por eso también dice la Escritura que no usemos el nombre del Señor en vano. Por el solo hecho de quién es Él, ahora sí que con todo respeto, porque Él no es como nosotros, como lo veíamos en la clase anterior. De cierto creías que yo era como tú. Dice, mas yo te reprenderé. Es que Él no es como nosotros. Todos los demás atributos divinos que vamos a estudiar son simplemente expresiones de su santidad, que demuestran o que dan fe o que evidencian que Él es distinto de su creación, absolutamente separado, un ser completamente diferente. La naturaleza, por ejemplo, trina de Dios es una expresión de su santidad. El decir que Él es espíritu, Dios es espíritu. Juan capítulo 4, Jesús enseñándole a la mujer, Dios es espíritu y Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Ese solo hecho ya lo hace ser un ser totalmente distinto a nosotros. Por ejemplo, su perfección, su naturaleza eterna, su autoexistencia, su inmutabilidad, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, son cada una de esa naturaleza son expresiones mismas de su santidad. ¿Hay algún otro ser creado que sea tan grande y digno de reverencia? La respuesta es no. Mientras continuemos estudiando y creciendo en quién es el Señor, hay que tener esta verdad en mente, que Dios es santo y todo lo que Él es y todo lo que Él hace es una expresión misma de su santidad. Sus obras son una expresión misma de su santidad. Ahora también, cuando hablamos de que su santidad o que Él es santo, también tenemos que hablar que Él trasciende a su creación y que Él está por encima de toda corrupción moral. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que en Él no hay algo oscuro, pecaminoso o de maldad. Dios no puede pecar, ni tampoco puede complacerse en el pecado, tampoco puede tener compañerismo con el pecado. Es imposible sobreenfatizar la importancia de la santidad de Dios. Lo que entendamos acerca de esto y de este atributo influenciará bastante en nuestra vida cristiana, porque si no tenemos un sano concepto de su santidad, vamos a tomar a Dios a la ligera. No le vamos a tener un temor reverente.
Y sí, nos vamos a justificar con el hecho, sí, Dios es amor. No, es que Dios es amor, sí, amén. Pero también hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Cuánto más nosotros, que hemos recibido una salvación tan grande? Por eso el Proverbios 9:10 dice, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, saber que Él no es como nosotros, que no lo podemos tratar como cualquiera, que no es como uno de nosotros, es ser hasta inteligente. Claro, ciertamente Él ha abierto el camino para poder tener acceso a Él y entrar confiadamente al trono de su gracia. Sin embargo, Él es Dios. En Él no se haya corrupción moral alguna, tacha alguna, pecaminosidad. Ahora, otro término que es importante conocer, que su santidad es intrínseca e inherente. ¿Qué significa eso? Inherente quiere decir interior o esencial, que viene de su propia naturaleza. No es como que Él decide, hoy voy a ser santo. No. Él en esencia es santo. Por ejemplo, nosotros tenemos amor, pero Él es amor. Nosotros no somos amor, nosotros tenemos amor de Él. De hecho, dice la Escritura que en esto hemos conocido el amor. Y ahí dice en 1 Juan, Dios es amor. Si se fijan, no dice Dios tiene amor. Tampoco dice Dios tiene santidad. Dice Dios es santo. Sed santos porque Él es santo. Es de adentro, forma parte de sí mismo. No es algo como que Él decide hoy ser y luego no ser. No es algo que venga de afuera o que pueda tener de algo externo. Viene de sí mismo y viene por esencia y es su naturaleza misma. Cosa que ninguno de nosotros podemos decir que tenemos. Si nosotros somos santos al día de hoy, es por Él. Sed santos porque yo soy santo. Es decir, es por causa de quién es Él y su naturaleza que nosotros sí podemos participar de su naturaleza, y ahora nosotros podemos decir que el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, pero eso no viene de nosotros mismos, viene de Él. No sé si me estoy dando a entender. Amén. O sea, viene Él. No hay santidad alguna si no viene de Él. Si dejamos afuera a Dios, aquí no habría más que puro pecado. Porque nosotros, el mérito que tenemos de ser justificados y ser ahora santos, y que ahora se nos llame a los santos que están en tal o cual congregación o iglesia, es porque Él vive y mora ahora dentro de nosotros. Entonces, cuando hablamos de que es inherente o intrínseco, estamos hablando que viene de su interior esencial y que es su propia naturaleza. La santidad no es meramente algo que Dios decide ser o hacer, sino que es esencial para quien Él es. Él es santo. Dios tendría que dejar de ser Dios para no ser santo. O sea, si Él... O sea, su esencia es inalterable. O sea, que no cambia, o sea... Exacto, sí, su esencia no cambia. Pero, por ejemplo, en nosotros sabemos que en nosotros no mora el bien. Lo dicen Romanos. Pablo luchaba. Estoy luchando con este cuerpo de muerte, ¿quién podrá librarme?
hallo en mis miembros, hallo que en mí no mora el bien. Pero en Dios no se halla iniquidad alguna. En Dios no hay eso de que en Él no mora el bien. El bien que quiere hacer no lo hago, ¿verdad? Eso es lo que nosotros decimos porque es la lucha entre la Y carne. el mal que no quiero, eso hago. Exacto. Pero ¿tú crees que esa lucha está en Dios? No. Él no tiene esa lucha. Porque Él es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, dice la Escritura. Es como fue Jesús aquí en la tierra. Exacto, sin pecado, sin mancha, Y hecho carne, hecho carne. pero con la esencia de Dios. Amén. Como es. Amén, amén, amén. Tendría que negar su propia naturaleza para hacer algo que no sea santo. O sea, todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace, aun sus obras, son en santidad. Y la verdad que bueno es saber eso, porque imagínense que tuviésemos un Dios que en Él sí hay tinieblas o injusticia. Ya no estaríamos aquí. Por eso Él es digno de nuestra confianza. Y es una maravillosa verdad en donde podemos estar seguros. El Señor es santo, santo, santo. Amén. Ahora sí vamos a Éxodo 3:14, fíjense. ¿Qué fue? ¿Cómo se le reveló a Moisés Dios? ¿Cómo se llama? Como yo soy. ¿O cómo? Yo soy el que soy. Moisés le dice, oye, pero pues, ¿cómo te voy a dar a conocer? O sea, ¿cómo le voy a decir al pueblo que eres tú? Si alguien a nosotros nos preguntan, oye, ¿tú cómo eres? Yo puedo decir, pues yo soy como Laura, yo soy una mujer. O si a Luis alguien le pregunta, oye, ¿tú como quién eres? No, pues yo soy como Armando, yo soy como un hombre. Pero a la hora que Moisés le pregunta, pues ¿quién eres? Él no pudo señalar a ningún otro, decir yo soy como. Dice, yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ilustración o ejemplo que sean adecuados para poder comunicar quién es Él más que Él mismo. Él es totalmente diferente. No hay un ser creado que Él pueda decir, pues yo soy como. No había un ejemplo adecuado para Él poder comunicar quién es Él más que señalarse Él a sí mismo. No sé si me estoy dando a entender con eso. Me gusta como dice aquí, dice, ni aún, fíjense, si pedimos a otro hombre que se describa a sí mismo, él puede señalar a otros seres humanos y decir, soy como él o soy como ella, pero en cambio Dios, que es incomparable o que es totalmente diferente a todo ser creado, dice, pudo señalar a algún otro para decir yo soy como. Ahora, el único al que realmente le dijo, pues, yo soy como, fue a Cristo. Claro, porque Cristo no es un hombre como nosotros, Él es el Hijo de Dios y posee la misma naturaleza que Dios. Entonces, Cristo como Dios y el Padre, pues, siendo Dios, al único que puede decir, mire, yo soy como, fue a Cristo. Pero pues Cristo no es como nosotros. Semejante en todo, pero sin. Y dice semejante. Filipenses 2 dice, siendo Dios, tomó forma
de hombre y siendo semejante a los hombres. O sea, es que Cristo no es como nosotros. Sí, se encarnó, pero Él es divino. Entonces, al único que el Padre pudo decir, bueno, ¿tú como quién eres? Señaló solo a uno, a Cristo. Y gloria a Dios por eso. Amén, amén. Me gusta como dice aquí, dice, ni aún el más grande de los arcángeles en el cielo es un ejemplo adecuado de quién es Dios. Cuando Moisés preguntó a Dios quién era él, Dios solo pudo señalarse a sí mismo y declarar, yo soy el que soy. Esta verdad nos ayuda a entender la gran importancia de la revelación de Dios en Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque Cristo nos ha dado a manifestar al Padre. Y esto lo encontramos en Colosenses 1:15. Él es la imagen misma de su sustancia. Gloria al Señor, gloria. Qué bueno que Dios no puede decir yo soy como. No hay comparación alguna. Dios ahora contesta cada pregunta acerca de sí mismo señalando a su Hijo y declarando yo soy como Él. Amén, amén, me gozo, me alegro, porque de verdad que si podemos ver a Cristo, estamos viendo al Padre. Por eso en una ocasión también los discípulos le preguntaron a Jesús y le dijo, he estado hace tanto tiempo con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. Ahora lo entiendo. Si vemos a Cristo humanizado, estamos ahora sí que teniendo una visión muy baja de quién es el Señor. Claro, Cristo tomó forma de hombre para identificarse con nosotros y gloria a Dios por eso. Pero tenerlo siempre contextualizado o contemplado como humano es un error. Cristo es el Hijo del Dios viviente. Él es más que un hombre. Él es antes de todas las cosas. Él es el verbo de vida. Como lo veíamos en Primera de Juan, aquel que está. Lo que hemos visto, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, visto, contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que era desde antes de todas las cosas, incluso lo que era desde antes del tiempo. Estoy hablando de Cristo. Bueno, a Él, el verbo de vida. Entonces, qué bueno es saber que, bueno, esto es evidencia de que tanto Dios, el Padre, como el Hijo, son santos, 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 3 veces santo. Ahora vemos en el Salmo 111, verso 9, santo y temible es su nombre. Ya estoy por concluir porque ya son las 9:18. La palabra temible traduce el verbo hebreo yarel, el cual significa temer, y en este contexto denota que Dios inspira sobrecogimiento y reverencia. Un entendimiento correcto de la santidad de Dios siempre tendrá como resultado una profunda reverencia ante Él. Una de las cosas que yo he visto en esta generación es que se ha perdido el respeto a la autoridad. Pero esto no nada más es como en términos terrenales, sino también en el término espiritual. O sea, se ha perdido el respeto al Señor porque no se le conoce como Él es. Él es santo, santo, santo. Y en la medida que nosotros vamos conociendo y creciendo en cada uno de sus atributos, toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Temor reverente. Un temor, porque no estamos hablando ni de alguien. Es más,
No estamos hablando del hombre más poderoso sobre la faz de la tierra en el día de hoy por hoy. No estamos ni siquiera hablando de un gobernante ni de un presidente. Son hombres mortales que hoy están y mañana no. Que tú los ves hablando y de repente caen. Pero Él, que es eterno y que permanece para siempre, que murió pero que al día de hoy resucitó y vive. Qué temor. Él es el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Toda su naturaleza, toda su esencia es santa. Amén. Ya para cerrar, veíamos lo referente a lo preeminente. En la Escritura no hay otro atributo en el que más se hable o haya tanta frecuencia o sea declarada tan repetidamente en las Escrituras como lo es su santidad. Si usted cuenta cuántas veces aparece la palabra santo comparado con algunos otros atributos del Señor, es la palabra o el atributo que más aparece en toda la Sagrada Escritura. Es el atributo preeminente o más repetitivo o que tiene una frecuencia mayor en declaración en las Escrituras. No hay comparación alguna entre la santidad de Dios y cualquier otra cosa. Preeminente significa pra o ante y eminere, proyectar. O sea, antes de proyectar cualquier otro atributo, lo primero que la palabra de Dios proyecta sobre quién es Dios es que Él es santo. Es lo primero que presenta. Está prácticamente como si Dios estuviera gritándonos: no me trates como si yo fuera un X o cualquier persona o una persona más. Desde Isaías capítulo 6 verso 3 hasta Apocalipsis 4, 8, o sea, desde los libros proféticos vemos un sobreénfasis: santo, 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 los ángeles mismos con una reverencia tal, y luego encontramos en Apocalipsis 4, 8, santo, 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 en uno de los cantos. En la literatura hebrea la repetición se emplea para dar énfasis a lo que se está diciendo. Es como diciendo, como el énfasis que poníamos aquí con letras más grandes. Bueno, si lo pudiéramos poner, si pudiésemos nosotros tener una Biblia en donde pudiésemos agrandar algunas, lo que estaría en grande normalmente es lo que viene repetido. Es la forma en cómo en el idioma hebreo se hace un sobreénfasis. Y siempre era santo, santo, santo. El hecho de que la santidad de Dios sea declarado 3 veces, o trisagio, cuando ven que una palabra está repetida 3 veces, se llama trisagio. Y denota que Dios es absoluta e infinitamente santo. Ningún otro atributo divino es proclamado con mayor énfasis. Nunca leemos en las Escrituras que Dios dice amor, 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 o misericordioso, 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 o fiel, fiel, fiel. Que sí, Dios es obviamente también infinitamente fiel y absolutamente fiel, y es infinitamente misericordioso y absolutamente misericordioso, pero el sobreénfasis no está sobre otro atributo más que sobre su santidad. La santidad es el fundamento de todo lo que Dios es y hace, y si hay un atributo de Dios que simplemente no podemos sobreenfatizar, es su santidad. O sea, jamás podemos decir que ya sobreenfaticé la santidad de Dios, jamás, porque la misma Escritura le da un sobreénfasis
infinito a este atributo. Ahora, la santidad de Dios no significa solamente que Él es el único entre toda su creación, sino también que Él está separado de todo lo que es pecaminoso. Por eso también dice la Escritura que nuestros pecados han hecho separación. Recuerda, vuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros. Y gracias damos a Dios por Jesucristo porque ha roto el velo. Pero si no hubiese sido por Cristo, estaríamos separados del Señor por causa de su santidad. Dios no puede pecar, no puede complacerse en el pecado, tampoco puede tener compañerismo con el pecado. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que Dios pueda ser tentado o que su naturaleza se contamine. Él siempre permanece como Él es, santo e incorruptible. Si me ayudan por favor a leer el Salmo 5:4. Fíjense cómo dice. Nos habla de su naturaleza. Y dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios no tiene nada que ver con el mal o con la maldad. Él no tiene comunión con lo que es moralmente impuro. A la luz de esta escritura, por ese solo hecho, es como, ¿cuál vendría siendo la implicación de cómo debiesen de ser nuestras vidas? A lo menos debiésemos de esforzarnos por vivir en santidad, porque ciertamente el malo no habitará junto a ti y los insensatos no estarán delante de los ojos del Señor. Ahora, vayamos a Isaías 59, verso 1 y 2. Y aquí son pasajes que nos revelan la intolerancia de Dios hacia el pecado. Isaías 59 es casi de los últimos capítulos de Isaías. Isaías 59, verso 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. Es clara la evidencia, la intolerancia de Dios hacia el pecado, puesto que Dios es justo, puesto que Dios es recto. Los pecados siempre nos conducirán a una separación a Dios. Por eso damos gracias al Señor, porque Dios envió a su Hijo unigénito a pagar por nuestra deuda de pecado, a fin de que ahora nosotros podamos tener comunión con esa ruptura que había, por esa separación que había, por causa del pecado que moraba en nosotros, o que mora en nosotros. Ahora, una de las implicaciones también, estos son palabras fuertes, pero es una realidad. ¿Alguna vez han escuchado que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado? Pues no es bíblica. Si nosotros vamos al Salmo en donde dice que, al Salmo 5:5, dice que Dios aborrece al que hace iniquidad.
Es un dicho popular. Si leemos en el Salmo 5, son palabras fuertes, pero es la verdad de la Escritura y hay que hablarlo como es. Salmo 5 del verso 4 al 5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos, ya lo habíamos leído. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece el pecado y también aborrece al que hace iniquidad. Su aborrecimiento se manifiesta contra quienes también lo practican. Entonces, muchas personas, y esto a mí me lo han preguntado, o sea, ¿cómo entonces se puede reconciliar la verdad de las Escrituras? Por ejemplo, en Juan 3:16, en donde dice que Dios es amor y que de tal manera amó al mundo. Entonces, aquí encontramos que este es otro pasaje y encontramos que aunque la ira de Dios es revelada contra el pecador, y esto también está en Juan 3:36, Él ha demostrado también su amor al haber enviado a su Hijo a morir por las mismas personas que solo merecíamos juicio. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que hay un amor de Dios hacia todos los hombres que es genuino. Sin embargo, ese amor también se manifiesta de innumerables maneras. Sin embargo, no obstante, Dios es también santo y su ira también se manifiesta. Santo y justo es el Señor. Por eso también encontramos en Romanos que los que tienen un corazón no arrepentido amontonan para sí ira en el día de la ira. Y si leemos Juan 3:16, si vamos más adelante van a leer en Juan 3:17, Juan 3:18, esta es la condenación, que el hombre amó más las tinieblas que la luz. O sea, en realidad vemos que hay condenación para aquellos que deciden pues vivir una vida sin el Señor. Ahora, vemos que aborreces a todos los que hacen iniquidad, o la palabra abominación. Vamos a ver otro pasaje, por ejemplo, en Proverbios capítulo 15, verso 8 al 9. Fíjense qué es lo que dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Y aquí vemos que la palabra abominación en este pasaje se traduce en el hebreo toebal como lo que dice en Deuteronomio, en donde literalmente es una maldición, o sea, es una palabra tan fuerte que, ¿cómo la podemos mencionar? Que literalmente, o sea, el Señor es como si los vomitara. Entonces, son implicaciones en donde solo por la gracia y la justicia de Cristo es que podemos estar delante de Él. Yo no sé si esto, la verdad, por eso dice que por nosotros se hizo maldición o abominación, porque cargó el pecado de todos nosotros, Cristo en la cruz. Por eso también dice la Escritura: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo, por causa del pecado, fue hecho, como quien dice, una abominación para que nosotros pudiésemos poder estar delante de Él. Entonces, todo es en términos de santidad. El Señor es santo, el Señor es justo, el Señor
la ira de Dios está relacionada con su santidad, que Él no puede ser neutral frente al pecado, ni frente al pecador, ni frente a aquel que obra iniquidad o que se mantiene en un estilo de vida. Ahora, no estoy diciendo que con esto vamos a vivir vidas perfectas, pero sí dice en Santiago, o sea, que pues hay que reconocer que en nosotros hay pecado, pero que también está la justicia de Dios delante nuestra, que es Cristo. Entonces, si quitamos a Cristo de nosotros, no hay más que una total abominación. Somos una abominación para el Señor. Entonces, demos gracias al Señor por ese privilegio tan grande de que nos da de poder estar delante de Él por Cristo. Y gracias al Señor, porque si Él no hubiese enviado a su Hijo, Él seguiría siendo santo y Él seguiría siendo Dios. Gracias, Señor, porque nos enseñas de tu santidad. Gracias, Señor, porque nos enseñas que no hay un ser igual a ti en nada. Gracias porque solo pudiste señalar a uno que es como tú, que es Cristo. Gracias por la esperanza que nos das de haber estado separados, de haber estado sin esperanza, de haber estado muertos en delitos y pecados y de haber sido abominación delante de tus ojos. Ahora estamos justificados por gracia, por los méritos de Cristo. Gracias porque nos enseñas que tu santidad nos habla de que tú estás por encima de toda creación, que no hay otro ser igual a ti y que también en términos de santidad no hay santo como tú. No hay comparación alguna con quien tú eres. Y en términos de sin pecado o sin defecto, tú eres aquel que habita en luz inaccesible, donde no hay ni la más mínima mancha o sombra de pecado. Gracias, Señor, porque sin merecernos nos haces partícipes a vivir en tu santidad, a conocer tu santidad. Señor, sabiendo que la palabra abominación es una cosa tan asquerosa que te provoca odio y repugnancia, ayúdanos a poder mirar cualquier clase de pecado de esa misma forma, Señor, a no darle lugar a nuestra vida, entendiendo que tú eres el testigo fiel y verdadero y que conoce todo de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida piadosa delante de ti, Señor. Ayúdanos a vivir, a buscar vivir consagradamente para ti. Señor, purifica nuestros labios, Señor. Purifica mis labios, Señor. Purifica mis pensamientos. Ayúdanos a amar lo que tú amas y a aborrecer lo que tú aborreces. Con una pasión santa, Señor. Necesitamos de tu santidad. Señor, también gracias porque sabemos que separados de ti, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. No hay santidad o una vida en santidad fuera de una comunión contigo. Ahora entendemos lo que significa intrínseco o inherente. Viene de ti. No hay santidad separados de ti, Señor. Cualquier cosa que en cierta forma se pueda decir que es santa, deriva su santidad por causa tuya. Nosotros no somos santos en nosotros mismos, sino que la santidad que de cierta forma podemos llegar a reflejar
fluye de ti, Señor, y nosotros reconocemos que es una gracia que no proviene o se origina de nosotros mismos, sino es un don, y es el don de Cristo en nosotros que nos ha ayudado a vivir una vida en santidad. Por eso rendimos cualquier corona o cualquier cosa por la cual nos podamos sentir orgullosos en el hecho de que quizás no hemos participado de pecados como algunos otros que conocemos o que vemos muy de cerca, Señor. Reconocemos que esa santidad no es de nosotros mismos, sino que viene de ti y que fluye de ti y que es una gracia que tú nos das, Señor. Gracias por lo que nos has librado, de lo que nos has quitado, Señor. También gracias por esos hábitos que ya no dejas o que no permites que se sigan manifestando en nuestra vida de cuando veníamos sin conocerte, Señor. Reconocemos que solo tú eres santo y que no hay santo como el Señor. Te damos las gracias porque nos estás mostrando quién tú eres, y gracias porque con mucho respeto hoy, Señor, y con mucho temor reverente nos presentamos delante de ti y queremos adorarte en la hermosura de tu santidad, Señor. Amén.